Entonces la idea más que nada es unificar criterios, ¿sí?, en lo que respecta al manejo nutricional para poder hacer un buen control, prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? En esta primera parte, digamos, lo que me he enfocado es en traerles cuál es nuestra función como licenciados en nutrición, qué es lo que hacemos, qué es lo que se debería hacer previo a un plan alimentario, ¿sí?, que vuelvo a repetir, es casi imposible en un consultorio. Y después, en los próximos módulos, la idea es unificar criterios de acuerdo a cada patología, de manera que ustedes en forma rápida puedan darle pequeñas indicaciones a los pacientes. Bueno, ¿cuál es nuestra función dentro de un consultorio, digamos, ¿sí? La toma de las medidas antropométricas, ¿sí? Por ahí me pasa mucho que me vienen pacientes derivados porque son obesos o porque tienen sobrepeso, pero el médico nunca los ha pesado, ¿sí? Entonces por ahí pasa que si ustedes no tienen tiempo de pesar o de medir al paciente, yo prefiero que no me digan nada, que me lo manden, nosotros podemos hacer eso también, ¿sí? Exacto, ¿sí? Bueno, la anamnesis alimentaria. Realizamos valoración nutricional, en base a eso se hace el cálculo de calorías totales, el cálculo de los nutrientes y la relación de estos nutrientes con los alimentos que se deberían consumir. Se seleccionan los alimentos y las formas de preparación, sí, que eso es muy importante, la forma en que preparan los alimentos, que muchas veces no se hace hincapié en el consultorio, y en base a todo eso se puede realizar un plan de comida según el cálculo de los nutrientes, la valoración nutricional, las patologías existentes y las preferencias del paciente. Y bueno, y también realizamos la educación alimentaria y nutricional, la mayoría de las veces la realizamos en consultorio o también se puede hacer a través de talleres con grupos de poblaciones. En lo que respecta a la valoración antropométrica, sí, los indicadores más utilizados para valorar las enfermedades crónicas no transmisibles, bueno, son el índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura, ¿sí? Aquí pasan dos cosas, una, que no tenemos tiempo, no lo hacemos o no tomamos los datos, o muchas veces el que toma los datos no es el médico, ¿sí?, sino es el enfermero, el agente sanitario. Entonces por ahí también es importante que se capacite a esas personas, cómo vamos a pesar, cómo vamos a medir, ¿sí? Pasa mucho en el invierno, vienen con los camparones, los borcegos, las botas y los pesan, y el próximo control ya hace calor, han venido de musculosa, ¿sí? Y hay una diferencia impresionante o por ahí pasa al revés, ¿sí? Entonces una diferencia de peso. Obviamente que en la parte pública uno no puede hacer muchas exigencias, pero en la parte privada por ahí uno dice, venite en ayunas, te peso a la mañana, bueno, sí, depende también de la infraestructura donde uno esté. Y la circunferencia de la cintura, que no la saben tomar, no la saben tomar o no la toman, y es un predictor muy importante por el tema de la distribución de la grasa, ¿sí? Si la grasa es abdominal o si la grasa es periférica, nos dice muchísimo del paciente. En lo que respecta a la anamnesis alimentaria, o sea, ¿qué es para nosotros la anamnesis alimentaria? Es la recopilación de toda la información que nosotros le podemos sacar a ese paciente, ¿sí?, en lo que respecta a la alimentación. Tiene que ver con las ingestas, con las costumbres, con las formas de preparar, con sus horarios de vida, ¿sí?, como para que nosotros podamos enfocarnos. El otro día creo que usted, doctor, hablaba del chipaco, de los fiambres, ¿sí? Lamentablemente son hábitos que uno tiene que buscar la manera de cómo podemos ir erradicando. Bueno, hemos hablado del tema de los kioscos, del tema, sí, son todas cosas que uno tiene que buscar la manera de poder... sin decirle no comas más un fiambre, ¿sí? Ver cómo lo podemos hacer para manejar. Bueno, y con todos estos datos nosotros hacemos lo que es la valoración nutricional, ¿sí?, que es la metodología que nosotros empleamos en la práctica clínica, ¿sí?, para poder diagnosticar, poder evaluar y poder controlar a ese cómo evoluciona el estado nutricional de ese paciente. Y en esto, ¿qué tenemos? Todos los datos personales y los antecedentes personales, ¿sí? Tenemos la edad, tenemos el sexo, tenemos si hace actividad física, eso también modifica las calorías totales de un plan alimentario. La antropometría, bueno, lo que hemos hablado recién, una buena medición del peso, una buena medición de la talla, una buena medición de la circunferencia de la cintura, y en base a eso calcular el índice de masa corporal.
Las bioquímicas, es muy importante saber si ese paciente tiene colesterol alto, cómo está su glucemia, su hemoglobina glucosilada, qué perfil lipídico está alterado en el caso de las dislipemias. Y bueno, y lo alimentario, lo que decíamos recién, todo lo que refiere a sus pautas alimentarias, si está tomando algún suplemento alimentario, si consume mucho café, si consume mucho mate, si consume alcohol, todas esas cosas nos influyen a la hora de nosotros poder preparar ese plan alimentario. Para poder elaborar un plan alimentario, nosotros nos regimos de las leyes de la alimentación, ¿sí?, que han sido elaboradas por Escudero allá en 1920, 1930, que no han modificado y siguen hasta la actualidad utilizándose, ¿sí? La primera ley es la ley de la cantidad, es decir, que el plan alimentario tiene que ser acorde a cumplir las calorías necesarias para ese paciente. Se puede decir que este plan alimentario es suficiente, ¿sí?, es escaso o es excesivo, digamos, ¿sí? La segunda ley es la ley de la calidad, en la que esas calorías tienen que cumplir con todos los nutrientes necesarios, es decir, tenemos que cubrir los requerimientos de vitaminas, de minerales, de los líquidos, de cada individuo. Después tenemos la ley de la armonía, en la que cada valor nutritivo, digamos, tiene que tener cierta armonía entre sí. ¿Sí? Se calcula para una persona normal que las proteínas tienen que cubrir del valor calórico total entre un 10 y un 12%, de los hidratos de carbono entre un 50 y un 60%, y de las grasas entre un 30 y un 35%. Eso siempre hablando de un paciente normal. Y la de la adecuación, lo que hablábamos recién, que se tiene que adecuar a ese paciente, a sus costumbres, y se tiene que adecuar también a su edad y a su estado patológico. Por ejemplo, si está embarazado, no es lo mismo la alimentación de un niño. Dentro de estas 4 leyes de la alimentación, la única que no se puede dejar de cumplir, digamos, es la de la adecuación. El resto de las leyes pueden modificarse de acuerdo a si el paciente tiene alguna patología o no. Eso se va viendo de acuerdo a las patologías. ¿Qué es lo que está pasando actualmente, digamos, con las tendencias actuales? Se está usando mucho de moda hablar de las dietas, ¿sí? Nosotros no tenemos que hablar de dietas, tenemos que hablar de planes alimentarios o de cambios en los estilos de vida, ¿sí? Las dietas se utilizan en algún paciente enfermo en el que nosotros restringimos algún nutriente, alguna caloría por un tiempo determinado, digamos. No son para siempre, no se puede vivir con una dieta, digamos, porque son monótonas, el paciente se cansa y termina volviendo a la depresión o volver a lo mismo de vuelta, vuelve a subir supongamos que hacemos una dieta por un determinado tiempo, ¿sí? Una vez que el paciente se cansa, volvemos a subir de peso, se vuelven a alterar los valores, ¿sí? Por eso es importante enfocarnos en cambiar esos hábitos alimentarios que están mal y ver la manera que de a poco ir modificándolos, ¿sí? Me parece importante que remarques que esto es una cosa personalizada. Porque hay gente que hace una dieta y dice, yo hago la dieta que hace fulana o así, no tienen. Es así. Y el diabético no puede hacer la misma dieta que otro diabético. Depende mucho, exacto. ¿Sí? De todas maneras, tengamos en cuenta que muchas veces en los lugares públicos no se hacen planes alimentarios muy personalizados porque tampoco se tiene tiempo, ¿sí? A nosotros como nutricionistas nos lleva mucho tiempo poder calcular las calorías, calcular los nutrientes, ¿sí? Entonces por ahí mucho se trabaja con lo que les llamamos las pautas alimentarias, ¿sí? Es darles recomendaciones, pero tener ese seguimiento con el paciente de darle esos pequeños consejos sí personalizados, digamos, ¿sí? De acuerdo a cada paciente, cómo podemos ir mejorando cada nutriente que tenga en déficit o que esté más comprometido, digamos. Bueno, aquí surge otro problema, digamos, que tenemos con los médicos, que es la derivación, ¿sí? Lamentablemente nosotros no somos médicas, no tenemos la preparación médica para saber si al paciente le duele algún lugar, qué órgano puede estar afectado, ¿sí? Porque esa no es nuestra preparación universitaria. Entonces nosotros lo que siempre le pedimos, y en las quejas que recibo cuando le digo no me ha traído la derivación del médico, no, ¿sí? Y volver al médico, ¿sí? Entonces por ahí cuando ustedes deriven a alguien a la nutricionista, que desde mi punto de vista cualquier paciente
que tenga alguna enfermedad crónica no transmisible o tenga algún riesgo, ¿sí?, por sus antecedentes de las enfermedades crónicas no transmisibles, debe tener una consulta con la nutricionista. ¿Sí? Aunque sea una, ¿sí? Si por ejemplo le queda lejos o no hay en la UPA donde ustedes trabajan, por ahí fomentar o incentivarlo a de que por lo menos tenga una consulta con la nutricionista. Y ustedes deberían hacer una buena derivación, de manera que esa derivación a nosotros nos sirva para saber qué vamos a hacer con ese paciente. ¿Sí? Los datos importantes, bueno, los datos del paciente para saber que es él, ¿sí?, el nombre, apellido, DNI, la edad, el diagnóstico, si es necesario el tipo de plan a realizar. Si nosotros ya lo hemos pesado, lo hemos medido, sabemos que no tiene nada, es un plan hipocalórico únicamente, supongamos, ¿sí? La indicación de nutrientes críticos en caso de ser necesario, eso por ahí en pacientes con diálisis o en pacientes complicados necesitamos los valores de ciertos nutrientes, pero si no, no es necesario. Disculpame, cuando hablas de tipo de plan a realizar, aparte del hipocalórico, ¿cuál otro más? Hiposódico, hipoproteico, hiperproteico. Si ponemos el diagnóstico, por ejemplo, diabético. Sí, te ponemos obeso, te ponemos hipertenso. No es necesario. Por eso yo le he marcado con rojo al diagnóstico, ¿sí? Porque si ustedes me ponen bien identificado el diagnóstico, ¿sí?, ya es suficiente, ¿sí? Lo que pasa es que viene y me ha mandado a la nutricionista, ¿por qué? Porque me dolía la panza. O porque me ha dicho que tengo un problema intestinal, ¿sí? Lamentablemente yo no estoy, me traen las ecografías, yo no sé leer ecografías, yo no sé leer electros, ¿sí? Yo no estoy capacitada para eso. Entonces me traen la parva de cosas, ¿sí? Y como que es difícil para nosotros tratar de empezar algo, ¿sí? No es que, bueno, es que estoy gordo, sí, sabemos que estás gordo, pero ¿qué más? ¿Alguna vez te has hecho un análisis? Nunca se han hecho un análisis de colesterol, nunca se han hecho un análisis de triglicéridos, nunca se han hecho un análisis de nada, no cuando estaba embarazada. ¿Cuántos años tiene tu último hijo? 8, te dicen. O sea, hace 8 años que no se hace un análisis de nada. Sí, entonces es muy importante la derivación. Pero no te sientas mal, porque eso entre colegas también pasa, digamos, a veces los clínicos le llevamos al ginecólogo y el paciente va y dice, ¿por qué te mandó el y no sé. Sí, lo que pasa es que para mí es difícil porque me ha dicho que venga a verla. Ajá, ¿y por qué? Y no sé. Y ahí ya me he quedado porque tienes que empezar a indagar si tiene diabetes, sí, porque por ahí capaz que si vos lo ves gordito, bueno, vos dices sí, bueno, por el peso lo habrá mandado. Pero si es un paciente flaco, sí, entonces por ahí se complica. Entonces, lo más importante, el diagnóstico, ¿sí? En el apuro no se olviden del diagnóstico, no me pongan la fecha, no me pongan, pero que me digan el diagnóstico, el paciente sabe que ayer lo ha visto al médico y sabe quién es. Pero ya con el diagnóstico uno puede enfocarse un poco más y prestarle un poco más atención, porque encima se van enojados porque no los atiendes o porque no sabes ayudarlo, ¿sí? Bueno, y esto más que nada, no sé si se ve bien la imagen, les quería presentar por si alguien no las conoce. Estas son las guías alimentarias para la población argentina, sí, ya no se usa más este óvulo, sí, con la gota de agua. Estas se han empezado a utilizar a partir de diciembre del año pasado, ¿sí? Ahí yo les pongo en el material la página de internet, que en realidad es la página del Ministerio de Salud de la Nación, por si alguien quiere entrar y explayarse un poquito más en el tema, ¿sí? Este es un gráfico que nos representa los diferentes grupos de alimentos. En el centro está el agua como base de nuestra alimentación. Arriba dice más actividad física y menos sal, es decir, fomentando la actividad física y disminuyendo un poco el tema de la sal. Y alrededor todos los grupos de alimentos, ¿sí? La diferencia más que nada con el resto de lo que veníamos viendo es que en esta la mitad de la proporción está identificada por las frutas y verduras, que antes hacemos más hincapié en los hidratos de carbono y ahora como que está más enfocado en el consumo de frutas y verduras, ¿sí? Esta es una guía que se ha hecho para la población, así que está hecha en un lenguaje sencillo, claro, y está acompañada de 10 mensajes para llevarle a la población, digamos. Así que el que le interesa puede entrar a la página y bueno. En la plataforma lo vamos a subir los últimos datos estadísticos con respecto a esto, donde ahí habla del poco consumo, ¿sí? Y están, bueno, todas las provincias y lo que hablábamos de actividad física, cada una de las patologías. Ahí lo vamos a subir para que lo tengan todos. Va a estar el link también para que ingresar directamente a la página y entrar a las guías. Bueno, y como último, sí, estas son todas las nutricionistas que trabajamos en Santiago del Estero, tanto en las UPAs
para el programa médicos comunitarios, para el ministerio y la que estamos en los hospitales, digamos, ¿ah? Para que ustedes más o menos busquen SUPA o la que está cerca. No, nutricionista no. Sí, ya les paso. La parte municipal no tenemos los datos. Sí. Yo trabajo con una chica de paz que me queda 3 cuadras de mi UPA. Claro, bueno, eso está bueno, ¿ves? Saber dónde hay y poder hacerla. Ay, aquí sigue, ahí están en la banda, no sé quién preguntaba. Tenemos en el Diego Alcorta, en el regional. Añatuya, Termas, Brea Pozo, Frías, Lavalle, Fernández y Loreto son las únicas que hay en el interior, digamos. Nosotros tenemos ahora y en esto que, disculpe, en esto que decía hace rato el doctor con respecto de crear espacios para hacer en el Hospital Independencia, hay un proyecto presentado por la doctora Mónica Roland con respecto a la obesidad, que tiene que ver también con los problemas metabólicos que la diabetes, que tienen también, que van de la mano, para llevar a cabo, ¿sí? Y también un proyecto para crear un espacio para hacer no tan solo la actividad física, sino la atención a través de los talleres, que también tiene que ver con esto, ¿no? La prevención. Y en eso se sumó salud mental. O sea que en el Hospital Independencia se está trabajando para abordar estas problemáticas. Qué bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como primera parte, digamos, eso era lo único que quería hacer, de llegar como una pequeña introducción, digamos, y en los próximos módulos la idea es ir hablando un poquito de la alimentación, de lo básico, lo conciso y lo simple que ustedes pueden dar como pequeños consejos, porque lamentablemente el paciente le pregunta, ¿sí? El que no tiene la posibilidad de ir a la nutricionista, que por lo menos se lleven conceptos claros, ¿sí? Sin ir más, les cuento una experiencia que me ha pasado hoy a la mañana. Ha venido un paciente diciéndome que el médico le había dicho que tenía que comer sin sal. Sí, a todo esto él ni sabía por qué, pero el médico le había dicho que coma sin sal. El señor comía todos los días 2 sopitas de sobre comerciales, pero él comía sin sal. Sí, o sea, él le había hecho caso a su médico, él no le agregaba sal a las comidas, pero se estaba tomando 2 sopitas de las comerciales que tienen un montón de sodio por día. Sí, o sea, fíjense qué importantes son esas pequeñas palabras que uno le dice en consultorio, come sin sal, y no le ha explicado todo el resto, ¿sí? Entonces eso más que nada es lo que quiero tratar de que nos pongamos de acuerdo, digamos, en pequeños tips que ustedes puedan manejarlo. La disminución de sal en la sal, en sodio, se la puede suplantar por la sal de mar, la sal de roca, o es todo lo mismo. El sodio es el mismo, digamos, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, tampoco tenemos que disminuir por completo el sodio, o sea, la sal de mesa, digamos, porque disminuimos el yodo. ¿Sí? Supuestamente es la manera de incorporación del yodo a través de la sal, ¿sí? Entonces, más que disminuir la sal de mesa, ¿sí? O cambiar por una sal marina, que la diferencia es que tiene otros minerales que no tiene, pero después lo mismo, es tratar de disminuir los productos enlatados, los fiambres, las comidas procesadas, ¿sí? Que es lo que más sodio tiene. Más que exacto. Eso lo vamos a ir viendo, eso lo vamos a ver cuando veamos. Implementado la carne de cerdo. Sí, la carne de cerdo sí se puede consumir. No el lechoncito que compras. Lo que pasa es que la carne de cerdo importa el corte de carne que uno consuma. Importa el carne. Hay una frase En cada módulo vamos a ir viendo. que dice: a mayor restricción, mayor fracaso. Por eso el tema de la sal, que eso lo decía Kaplan siempre, o sea, vos no le puedes sacar la sal. Esto condenar al fracaso en la dieta, y además no se va a comer sin sal, puede resultar.
son los otros alimentos que acompañan. La pueden cambiar, pueden decir esto no. No, aparte la sustituyen mal. Sí, sí. Porque la sustituyen por la sal marina, que el sodio, la proporción de sodio es la misma, la sustituyen por las sales que vienen, sal de ajo, sal es lo mismo, sí, o por ejemplo las sales que vienen tienen mayor potasio y tienen menos sodio, sal a menos, entonces le agregan más, estamos en la misma, ¿sí? Porque tienen más potasio, tienen como ese sabor más metálico, más amargo, metálico, que no les gusta, y entonces le terminan agregando el doble de sal. Sí, entonces bueno, eso lo vamos a ver en hipertensión, ¿sí? Sí, vamos a ir dividiéndolo por los módulos junto con cuando ellos vayan haciendo su parte teórica, vamos a hablar un poquito de eso de alimentación. Creo que hay muchas cosas importantes el tema de alimentar. Sí. En general, los médicos no medimos los pesados a los pacientes, en general los miden los pesan los enfermeros o alimentarios. Y es curioso, pero a ver, yo a veces digo, empezamos por la ABC, los equipos de fútbol, de básquet que mejor juegan son los que repiten siempre las cosas básicas. Entonces, el ABC es que una vez sanitaria y una ayuda sepan pesar y medir. Y es curioso porque a mí me llegan chicos, niños, que un día pesan 10 kilos y el otro día pesan 7. Entonces digo, bueno, puede ser, o pesan 9, pero que el chico mida 1,40 hoy día y el mes que viene mida 1,35 es insólito. Entonces, eso prueba que en realidad se pesa y se mide mal. Dos acciones básicas que por ahí en los cursos, en capacitaciones en IRA, en el diarrea, pero pesar y medir no se insiste. Eso es una cosa. Y la segunda, importante, puede ser, los médicos nos pueden decir, ¿sabes qué pasa? A nosotros, que los colegas van a conseguir, nos cuentan cuántos pacientes atendemos. Yo a veces traigo el estadística y dicen, ay, poca gente atiende vos. No. Entonces, a mí me importa la calidad de atención, yo atiendo poca gente, pero hay pacientes que van a volver a nosotros, no es por nada, pero así. Doctor, ¿cómo le amo a usted? Y tengo que escucharlo. Claro. Tengo que preguntar cosas. O sea, me parece que hay una concepción errónea sobre muchas cuestiones técnicas, médicas, y la valoración sobre lo que hace un médico en un consultorio, y nosotros nos acostumbramos a que nos valoren mal, digamos, creo que mayormente nos acostumbramos a que nos valoren mal. O sea, atendemos muchos, o por ahí ponemos a ver si firmo una libreta, claro, me lo pone aquí porque si no me van a decir que atiendo un poco. Más, digan también, algunos creen que no es así. ¿Qué así? ¿Por qué? Porque nos cuentan los pacientes, pero nunca piensan los médicos que atienden la calidad, que por lo atendido muy bien, porque en realidad le prestó atención a todos los personas. Vamos más. Bueno, de mi parte. Bueno, una de las cosas que sí o sí queremos cumplir con ustedes es, arrancamos a las 15, 17 horas, estamos. En esas 2 horas vamos a tratar de cubrir con las expectativas y la otra semana. A su vez le va a llegar, que hemos podido actualizar todo, viene ¿sí? Le ponemos nombre, examen.